padre escribo. No saben, se lo voy a regalar. Es más, este libro que se llama Creencias, Éxito, Fracaso, y se los voy a regalar al que cierre, escúchenlo, al que cierre su primer negocio de los nuevos. O sea, los que están entrando en este negocio, que cierre el primer negocio. Cerrado el primer negocio y pagado, porque es muy fácil vender dinero, y hablo precisamente en este libro de las creencias, que si las cambias, cambia tu vida. Entonces estamos llenos de creencias absurdas hacia el dinero, hacia el trabajo, hacia lo que es pecado y no es pecado, y bueno, creencias absurdas que cuando me aclaré más las creencias, cuando fui a Israel y vi que es un país con creencias muy lógicas, muy de sentido común y que pues, son muy lógicos, es una raza muy lógica, muy de discernir correctamente lo que te conviene y lo que no. Entonces, es un discernimiento lógico hacia la abundancia. Entonces, pues muy bien, pues ya vamos a darle la bienvenida, ya somos 15, entraron muchos a la hora de las 15, a la hora de la junta, y vamos a darle la bienvenida y la presentación a Elizabeth Gutiérrez, que les va a hablar de qué hacer cuando tienes a el prospecto enfrente. Cómo manejar la primera entrevista, esa es la más importante. Ahí detecta, son señales de me interesa, no me interesa, si no te interesa, abrevia y dile, creo que esto no es para ti. No estás captando bien, mejor me retiro, no te quito tu tiempo, ni yo lo pierdo, entonces nos vemos. Si me ayudas a darme nombre de personas que creas tú que tienen la solvencia y que pueden ahorrar en Seguros Monterrey New York Life, te lo voy a agradecer, y pum. Y que te den nombres, y ahí muchos se curan en salud y te dicen, va, ahí sí te ayudo, ¿no? Y como que sienten esa, ya que los tienes enfrente, sienten esa obligación moral dice, mi hermano sí compra esas cosas, sí, mi hermano le sobra el dinero, sí, tengo unos amigos que me preguntaron que querían comprar un Segubeca para sus hijos, y te dan nombres, ya ganaste, si en 10 nombres, si en 10 nombres se da una venta, pues imagínate lo que va a suceder si en un día sacas 10 nombres, ya tienes una venta. Nada más tienes que hacer las 10 entrevistas, si no, no funciona. Bueno, pues con ustedes, Elizabeth Gutiérrez, desde Cancún, desde Puerto Cancún, Quintana Roo, Eli Gutiérrez. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que ya estén conectados. A ver, ¿cuántos somos? Ya somos 18, qué bueno, me da mucho gusto. Y vamos a iniciar, y bueno, voy a continuar con el tema de la primera entrevista. Yo creo que es muy importante que la actividad que tenemos que hacer todos los días y que tenemos que tener nuestro semáforo verde es estar siempre frente a un prospecto. Si nosotros queremos tener éxito en este negocio, lo que tenemos que hacer siempre es estar frente a alguien para poderles exponer nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, y poder tener esta entrevista inicial todos los días. La recomendación es que mínimo tengamos 2 entrevistas iniciales, mínimo por día, pero es todos los días, ¿no? Hoy sí tuve entrevista inicial y luego pasan 2, 3 días y no he vuelto a tener otra, ¿no? Sino la constancia. Acuérdense que en este negocio es de formación de hábitos y de tener esa constancia. Entonces, Conta, si me puedes poner, por favor, en la presentación a partir de la página 5, y vamos a ver aquí el resumen de los pasos a seguir en el proceso de ventas. Y, a ver, pero espérame, ¿esta qué página es? Espérame tantito. A ver. Conta, para poner, por favor, la página 5. A ver. La página 5, donde vienen 5 pasos. Es esta, la primera entrevista. Perfecto. Sí, porque aquí ya vamos a ver en la primera entrevista que tenemos que seguir 5 pasos que son muy importantes. Si nosotros, acuérdense que nosotros somos los que tenemos que dominar la entrevista. Es como el actor en una obra de teatro
Tanto tiene que practicar sus guiones y hacer todo en sus ensayos todo el tiempo. Y ya sabe la gente, o sea, ya sabe el actor, se tiene que reír la gente, dónde tiene que llorar, ¿no? O sea, todo esto ya lo tiene súper practicado. Entonces nosotros la primera entrevista la tenemos que tener súper dominada porque es nuestro trabajo de todos los días que tenemos que hacer. Entonces vamos a seguir estos 5 pasos para la primera entrevista. Y el primer paso es presentar la declaración de propósito, proceso y beneficio. Yo cuando empiezo mi entrevista, ¿sí me escucharon o se me desconecté? ¿Sí me alcanzaron a escuchar? Se oía cortado, Elizabeth. Ajá. Entonces, sí, ¿verdad? Es que como se me volvió a conectar. A ver, ya está. Entonces, ¿cuál es el propósito y el beneficio? Entonces, esa es como la primera parte que nosotros tenemos que dejarle al prospecto claro, ¿no? En segundo punto, en el paso número 2, tenemos que explicarle las 4 Qs. A ver, voy a ponerle los datos para que no se nos... voy a salirme del Wi-Fi para que esté cortando. A ver, ¿ya ahí me escuchan mejor? Ahí ya no se corta, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Ok, sí, es que ya me salí de los datos porque estaban muy mal los datos. Entonces, como el segundo punto, ok, entonces me voy a ir, ya que, bueno, ahorita vamos a ver a detalle cada uno de los puntos. Ahorita nada más los voy a decir como cuáles son los 5 puntos que tenemos que seguir y ahorita vamos a entrar en el detalle de cada uno. Como paso número 2, vamos a ver las 4 Qs. ¿Qué son las 4 Qs? Pues son las preguntas que el cliente quiera saber sobre mí, que no me las va a preguntar, pero si yo no se las digo, se va a quedar con las dudas, ¿no? De quién es esta persona, qué lo hace diferente de todos los demás asesores en este negocio, qué clase de trabajo realiza, qué razón tendría para hacer negocios con Seguros Monterrey New York Life. Estas 4 Qs son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo no se los digo, el cliente las va a hacer en su interior y si yo no se las dije, entonces va a ser un motivo por el cual no voy a poder cerrar negocios, ¿no? Porque al final, cuando ya vaya a la entrevista de cierre, pues va a quedarse con todas estas dudas y como yo no se las aclaré, pues va a decir, no, mejor no hago negocios con esta persona porque no sé ni bien ni quién es, ni por qué le voy a contratar a él, ni por qué con su compañía. Entonces es muy importante que nosotros sí lo hagamos en la primera entrevista. El paso número 3, que es la transición al análisis de necesidades financieras, es lo que tengo que hacer que vimos la vez pasada, ¿no? Hablar acerca de la compañía, acerca de mí, qué es lo que hago y cuáles vamos a ver que sean sus objetivos y sus necesidades económicas. Como paso número 4, vamos a establecer las prioridades. Aquí ya es cuando vamos a utilizar el cuestionario, el ANF, ¿no? Entonces vamos a utilizar el cuestionario que si no hago el ANF, se puede decir que no fue mi entrevista inicial completa o satisfactoria, pero no voy a tener el material para poder hacer la propuesta, ¿no? Entonces de nada me va a servir que no tenga yo, o sea, que haya hecho una entrevista inicial si no tengo el ANF y no tengo material para poder hacer la propuesta. En las condiciones óptimas para poder presentar y, o sea, obtener toda la información de lo que es el cuestionario, el ANF. Y como número 5, después de ya haber hecho el cuestionario,
tengo que, de acuerdo de necesidades detectadas y compromiso monetario, determinar lo que tiene contra lo que quiere, eso lo hacemos a través del ANF, se va a buscar el compromiso monetario, terminas la primera entrevista y ahí mismo agendas la cita de la segunda entrevista. Entonces, y por ejemplo, aquí nos dice una recomendación. Si tú crees que es apropiado cerrar en ese momento porque pues ya está muy bien detectada la necesidad y todo, ok, puedes cerrar en ese momento. Si no, te esperas a presentarle la propuesta en la segunda entrevista, pero sí es muy importante que de ahí lo agendes, o sea, que no digas, sí, una vez que prepare el material, pues nos hablamos para vernos. No, es muy importante que ya quede concertada la entrevista de cierre, porque estás pues ya en ese momento por definir y así te evitas que después ya no lo encuentras, ¿no? O sea, ya cuando quieres agendar la cita de cierre, pues resulta que pues ya no te contesta o cosas de este tipo, ¿no? Entonces hay que evitarnos estas situaciones. Y pedir referidos. Fíjense, aquí esto me gusta mucho retomar lo que la compañía nos recomienda, porque pues es el sistema que ya está comprobado y volvemos a lo mismo. Si la compañía me está diciendo que desde la primera entrevista pida referidos, pues es porque lo tengo que hacer, porque ya está probado. Porque ¿qué pasa cuando dicen, no, es que yo voy a pedir referidos hasta que ya haya cerrado el negocio con esta persona, hasta que yo ya me haya ganado su confianza? Puede pasar que ya no se dé esa segunda cita, que tu única oportunidad de haberlo visto fue esa primera. Y si él no te compró, a lo mejor no porque no le interesara, sino porque en ese momento no tiene las posibilidades, entonces tú ya te perdiste la oportunidad de poder haber hecho obtener referidos y agrandar tu proyecto 200, ¿no? Entonces, sí necesitamos que no se vaya a pasar el referido desde la entrevista, ¿sí? Por ahí hay un micrófono abierto. Conta, ¿me puedes ayudar a hacer micrófonos abiertos, por favor? Gracias. Conta. Teléfono, micro abierto. ¿Me lo puedes cerrar? Tengo Larisa, el de Pepe. Ok, listo. Entonces, esto, o sea, en resumen, son los 5 pasos, pero vamos a ver cada paso. ¿Por qué? Porque es importante ya el detalle. Aquí, vamos a ver cada paso. Dice, en el proceso de la planeación, ¿no? De la ANF en la primera cita. Lo que nosotros decíamos, presentar el proceso, el propósito, proceso y beneficio. ¿Cómo presento el propósito? Entonces voy a decirle y voy a agradecerle la oportunidad. Entonces dice, gracias por la oportunidad de reunirnos y poder presentarme y presentar a mi compañía Seguros Monterrey New York Life y determinar si puedo ayudarle a lograr una o más de sus metas financieras. Ese va a ser el propósito de la entrevista, de nuestra reunión. El proceso. Lo que normalmente me gusta hacer en nuestra primera reunión es tomar unos minutos para conocernos mejor y después hacerle unas preguntas que me ayudarán a entender mejor su situación actual y lo que está tratando de lograr. Si yo no le digo cuál es el proceso, toda la gente empezaba en un principio, oye, es que no me quieren contestar el ANF. No, pues dicen que para qué quiero yo saber tantas cosas o le estoy haciendo tantas preguntas. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues que no le estábamos explicando cuál era el proceso que yo utilizo para poder hacerle una propuesta, ¿no? Para presentarle una solución. Entonces, es muy lógico que si tú no le dices cuál es el propósito y cuál es el proceso, entonces va a decir, bueno, pues ¿para qué me hace tantas preguntas? Por eso es muy importante que antes de empezar a hacer el cuestionario, les digamos cómo es este proceso. Y lo más importante, el beneficio, porque dice, como resultado de esta reunión, usted y yo podremos decidir si trabajar juntos es provechoso.
¿Le parece bien esta agenda? Entonces, si yo ya desde un principio le digo cómo trabajo y cuál es la manera, entonces, y cuál va a ser el beneficio de que sí me conteste ese cuestionario, entonces, pues el prospecto ya no se espanta de que yo le empiece a hacer tantas preguntas, o sea, ya sabe como para qué es. Entonces, ya ahí tenemos el pie para poder continuar con nuestra primera entrevista. Entonces ya cuando le pido permiso y ya me dice, les digo, ¿le parece bien esta agenda? Y ya me dice que sí, pues entonces ya perfecto. Y ya empiezo con la presentación. Acuérdense, el segundo paso es presentar a la compañía, ¿no? Y es, bueno, no, el segundo paso es como las 4 Qs, que no me va a hacer el prospecto las preguntas, pero que yo le tengo que dejar claro, ¿no? Entonces, paso 2, cosas que un cliente puede preguntar sobre mí y sobre Seguros Monterrey New York Life. Sé que para poder establecer una relación de confianza entre asesor y cliente, usted necesita saber más sobre mí y la compañía que represento. Si yo estuviera en su lugar, me gustaría saber quién es esta persona, qué lo hace diferente a otros asesores, qué me asegura que su compañía es de confianza. Y por último, ¿qué proceso usa para ayudar a sus clientes? Entonces, tomaré unos minutos para responder esas preguntas. ¿Le parece bien? Y entonces, pues ya empiezas a presentarte. Entonces, es muy importante y los nuevos les pasa mucho que dicen, híjole, es que yo qué le voy a decir si yo no tengo tanta experiencia en seguros, ¿no? Y es el temor. No, pues es que alguien más tiene una muy buena presentación porque ya lleva años, ya tiene currículum. Pero aquí lo que le importa al cliente es saber si estoy preparado o no. Y recuerden que desde un principio, cuando ustedes toman la capacitación con Rodrigo, ya empiezan a tener una preparación. Entonces aquí, ¿cómo me presento? Digo, he cumplido con un extenso programa de capacitación necesario para poder servir de manera adecuada a sus necesidades financieras y de seguros. Lo más importante es que mi entrenamiento es constante, lo que significa que mis conocimientos están actualizados y se mantienen al ritmo de los rápidos cambios en el mercado de los seguros. Aquí yo no le estoy diciendo que llevo años, yo no le estoy diciendo nada que no sea cierto. Y entonces, acuérdense que es muy importante reflejar la seguridad y la honestidad ante los prospectos, porque nuestro negocio es un negocio de generar confianza, es un negocio de confianza. Si yo no me siento seguro con lo que estoy diciendo, el prospecto lo va a detectar. Entonces, pasaba mucho con los nuevos de, híjole, es que como yo no puedo decir que llevo muchos años si no los llevo. No tienes que decir cosas que no son ciertas, pero sí tienes que hacerle ver al prospecto que ya estás preparando y que estás en una capacitación constante. Entonces, por eso es muy importante que sigamos el guión, por eso la compañía establece ese material para que lo podamos seguir. La página que sigue, Conta, por favor. Ok, ya como paso número 3, vamos a pasar a lo que es el análisis de necesidades financieras. En Seguros Monterrey, New York Life, nos especializamos en el ramo de seguros de vida y gastos médicos. Desde hace más de 75 años, bueno, ahorita ya vamos a poder decir más de 80, porque ya cumplimos más de 80, trabajamos para las familias mexicanas para cubrir los imprevistos de la vida, brindando protección, ayudando en el ahorro, cuidando la salud y acumulando para el retiro. Entonces, ella dice, durante estos años, y ya actualizamos la fecha, pagamos grandes cantidades para cubrir los seguros educativos, gastos médicos, por ejemplo, a clientes que tenían 6 meses o menos de haber adquirido su póliza de vida. Acuérdense que tenemos nuestros informes anuales de la compañía, eso los encuentran en el portal y de ahí podemos sacar los datos más recientes, ¿no? Porque pues esta es una guía y nosotros tenemos que ir actualizando los datos según ya haya pasado cada año, ¿no? Entonces,
y para poner los datos más recientes. Acerca de New York Life, la transición del análisis en necesidades financieras. Otro punto de interés es que somos una filial de New York Life, una de las más antiguas aseguradoras de Estados Unidos y actualmente la número 1 en seguros de vida individual. New York Life también ha recibido las más altas calificaciones por su fortaleza económica. Y entonces damos los ejemplos de la calificadora, ¿no? De las calificadoras que tenemos. Ya después, en el que sigue Conta, seguimos con lo que vimos la vez anterior. Tenemos que estar diciéndoles al prospecto, y en ya es la parte de cómo trabajamos, que son 3 tipos de asesorías las que hacemos: personal, empresarial y patrimonial, ¿no? Entonces, para ser más específico, trabajamos en estas metas sumamente importantes para la mayoría de nuestros clientes. Y ahí les decimos que es crear ahorro, disminuir el riesgo y reducir impuestos. Y ahí tienes tú que hacer como una pausa y preguntar si hasta ahí va bien, ¿no? Entonces, ahí vamos en la parte de decirle qué es lo que estamos nosotros para trabajar. Y ya vimos la pirámide la vez pasada, que ya era de en qué etapa se encuentra nuestro prospecto. En la página que sigue Conta, porque hasta aquí esto lo vimos la vez pasada, y también ver que estamos también haciéndoles ver que es una relación a largo plazo y que nosotros vamos a estar con ellos durante las etapas de sus proyectos, ¿no? Entonces, todo esto en la página que sigue Conta, ya la que sigue, todo esto nos va a llevar a que nosotros podamos hacerles el diseño de la propuesta, pero no sin antes haber quedado con el prospecto en el sentido de qué es lo que vamos a trabajar con ellos. Si nosotros no les hacemos ver desde la primera entrevista qué es lo que vamos a hacer, entonces no nos van a dar la información de una ANF, no nos van a dar ni siquiera la segunda entrevista. Entonces sí es importante que la primera entrevista la dominemos y tengamos nosotros en cuenta que sin esta información no vamos a poder presentar ni la solución, ni vamos a hacerle sentir que no nada más nos puede contratar un plan. Recuerden que un prospecto ya después un cliente puede contratarnos más planes. ¿Por qué? Por su capacidad de ahorro, porque ahorita vamos a abordar qué es la prioridad, ¿no? Y a veces también pasa mucho con los nuevos y yo les recomiendo, todos los planes que maneja la compañía son buenos. No tengan el miedo, porque a veces dicen, ay, es que yo no sé si le vendí bien y yo le vendí este plan, pero a lo mejor era otro. Es de acuerdo a las prioridades que tenga nuestro prospecto y no podemos decir que si ya le vendimos un total, por ejemplo, no podamos después venderle un plan de retiro. ¿Por qué? Porque lo más importante es que nos compre más bien como su asesor, no un plan que le vine a ofrecer el día de hoy, ¿no? Sino que ya sepa que yo voy a estar para poder atender todos sus metas y que si ahorita estuvimos con esta prioridad que era un plan total, quizá que ya tengamos después ver que puede tener también un plan de retiro o un plan educacional. Y a veces no nos damos cuenta de nuestro trabajo como es a lo largo de los años, y que ahorita que mencionan mucho el tema de momentum y qué es momentum y qué significa. Y esto significa que tu cliente que te contrató, por ejemplo, yo tengo clientes que ahorita están en momentum porque cumplieron ya más de 10 años, o sea,
su total a 10 años, o el Segubeca de sus hijos que estaban chiquitos y ya pasaron 18 años, y has estado con ellos y al final es la entrega de su ahorro. Eso es momentum. Pero ¿saben qué pasa durante todos estos años? Yo, por ejemplo, he tenido la fortuna de tener clientes que empezaron con un plan, un Segubeca, y después tuvieron más hijos y me contrataron los otros Segubecas de sus hijos y al final pues ya tenían cubierto el tema del Segubeca y ya me contrataron su plan de retiro. Entonces tengo clientes que conmigo tienen 5 o 6 pólizas o más. Y eso solo te lo da el seguimiento y que tú eres su asesor. Y que cuando llegue alguien más a quererle vender, ofrecer, él sepa que tiene contigo esta parte integral, que tú le puedes también vender otro plan y no nada más le vendiste Segubecas porque es lo único que tú manejas, ¿no? Entonces, sí es en esta fase, en la entrevista inicial, donde debe de quedar claro que puede contar contigo a lo largo de los años. Y sí, con todo gusto, por ahí me están pidiendo compartir el material. Claro, ahorita lo subimos a la Jorge Israel. Ajá, podrías compartir la información. Claro, sí la vamos a compartir ahorita en el mismo chat de Imparables. Subimos el material para que ustedes lo consulten. La verdad es que como nuevos, no tan nuevos, porque luego volvemos a los básicos y como dice Marisela por ahí, Maris que siempre lo dice, que qué padre que retomemos los básicos, porque esta información ya la compañía nos la dio, o sea, la tiene y la tenemos que estar repasando. Créanme que a veces, dicen, ay, pierdes el toque. Pues no es que pierdas un poco el toque, sino que te olvidas ya de los básicos porque pues dices, ya aprendí, ya voy a hacer las cosas y nos desviamos de lo que ya está comprobado. Entonces yo les recomiendo, les voy a subir el material como me lo están pidiendo y que lo repasemos. Es un material que a detalle hay que estarlo repasando. Y en cada punto, por ejemplo, esto de las 4 Qs, a veces damos por hecho que la gente, pues, no se las decimos, ¿no? O sea, no le decimos por qué tiene que contratar conmigo, por qué con mi compañía. Y entonces se le van quedando las dudas al prospecto y cuando llega el cierre, pues sí, gracias, yo lo veo, yo lo checo, bla, 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 y no se hace el cierre. Entonces son detalles que parecen simples, pero que sí tenemos que estar repasando. Entonces, pues bueno, acuérdense, mi participación pues va siempre en el sentido de que utilicen el material que tenemos en la compañía, que lo repasemos y que les sea de utilidad. Entonces, yo no sé si alguien por ahí tiene alguna duda sobre el proceso de la primera entrevista, cómo les ha ido, quiénes, porque a veces sí me pasa que dicen, pues es que he tenido muchas citas iniciales, pero ya no tengo la de cierre y no han cerrado. Entonces, no sé si alguien pueda compartir algo o alguna duda que tenga por ahí. Hola, buenos días, Eli. Soy Carla, para variar aquí dando lata. Nada más necesito aprender a lidiar con el bendito pánico escénico. Me es complicado porque pues estuve mucho tiempo tras bambalinas y bueno, Sí. la verdad sí es lo único que no he logrado como que superar. ¿Cómo me podrías ayudar, por favor? Pues mira, es que yo les digo mucho, para quitarnos el miedo, pónganse frente al espejo, tú véndete, o sea, haz de cuenta que si dices, o sea, yo me compraría, ¿no? O sea, la verdad es que te tienes que poner frente a un espejo y hablarlo y soltarte. Y entonces tú hazte esta pregunta, yo me compraría si me escuchara. Entonces, cuando tú ya te sientas a gusto con tu presentación, te vas a soltar, porque esto es, créanme, siéntete actriz, o sea, esto es mucho de que nosotros tengamos primero la seguridad, porque es como te vas a parar frente a alguien con este pánico escénico, te lo va a notar, o sea, se lo vas a transmitir porque esto se transmite. Entonces, yo les recomiendo que con todo este material que tienen, bueno, ahorita les paso
y que está en su material de escuela, de lo que les está enseñando Rodrigo, en sus capacitaciones, suéltense, pónganse frente al espejo, practiquen. Es más, incluso pídele a alguna amiga, a algún familiar que te escuche, que te deje practicar. ¿Por qué? Porque en medida que te sueltes, Carlita, ya esto se va a hacer de forma natural y entonces ya cuando la gente tenga que sí estar, ¿cómo se llama? Muy, en su papel, ya no le transmitas ese miedo, ¿no? Entonces, para practicar. Perdón, por ahí es que alguien me estaba mandando un mensaje. Gracias. Ok. Ya, es que alguien tuvo que salir. Sí, recuerden que los nuevos tienen hoy sesión a las 8. Si quieren ya los que ya se tienen que conectar a la sesión de la mesa del conocimiento, por favor ya, porque si no, luego ya no alcanzan lugar. Les agradezco mucho el haber estado aquí y los que ya tengan que salir a la mesa del conocimiento, lo pueden hacer. Ya ahorita se va a despedir nuestro consejero para poder los demás que puedan ir a su reunión. Bueno, acuérdense, yo soy el consejero nada más. Entonces, les aconsejo que agarren disciplina. La disciplina rompe con tus, pues como te dijera, con tus limitaciones. Si traes una limitación, la disciplina te lleva al éxito. Si estás limitado, veamos videos de gente muy con discapacidades físicas, pero agarran una disciplina férrea e inquebrantable y logran el éxito. Entonces, nada más agarren esta disciplina, acuérdense que es lo que no nos gusta hacer. Entonces, están invitados mañana con un speaker, les mandamos la invitación para el día de mañana con el speaker de mañana y pues nos vemos mañana y muchas gracias por estar aquí. Acuérdense, disciplina, 7:30 de la mañana, ya tienes que estar bañadito, cambiadito, listo para comerte al mundo y hacer un cambio total en tu vida. Que la pasen muy bien y hasta mañana. Gracias.